Muy buenas tardes a todos. Esto es Cefalia. El día de hoy estamos aquí con una persona muy importante, el profesor. Si quieres, preséntese. Pásale el micrófono. José Luis Ansúrez, buenos días, muchas gracias por la invitación, muchachos. No, usted. El día de hoy vamos a hablar sobre educación como cura del alma. Probablemente este no sea el título final, pero sí quisiéramos hablar sobre la importancia de la educación, no solo para los jóvenes, sino para los adultos, para la adultez temprana y ya cuando ya estamos muy viejitos. ¿Qué problemas surgen de la educación? ¿Cómo podemos dar una buena educación a los jóvenes? Y quisiera empezar con, ¿qué es la educación? ¿Ustedes qué perciben como educación? Empezamos de aquí para acá. Bueno, o sea, para mí la educación yo creo que es como más que ya del tema de formación, es un tema de crecimiento no me refiero al crecimiento simplemente físico, sino mental, espiritual, y la educación, como mencionaban ahorita, no lo centraría solamente en la parte cuando pasas a través del sistema educativo, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, sino que es algo que es inherente a la vida. O sea, es parte de la vida, es parte del desarrollo y es un proceso que solamente termina con la muerte. Y eso no estoy seguro. Pues bueno, también en el conocimiento lo podemos tomar como el traspaso de conocimiento generación por generación. ¿Sigues hablando un poquito más fuerte? En la cuestión de todo lo que sabemos, al final de cuentas no lo sabemos por cuenta propia, sino lo sabemos porque alguien más nos lo transmitió, ya sea a través de la familia, a través de un sistema de educación, a través de la sociedad. Como lo sostengo, que se requiere de todo un pueblo para crear un niño, entonces también es el pueblo el que también se debe educar, o sea, cómo nos educamos de manera colectiva y más allá de la individual. Y las educaciones no solamente se dan en una aula, se dan en espacios abiertos, sí. Como es nosotros en sociedades, en parques, en espacios públicos que compartimos a diario, en plazas, en eventos, y también en espacios cerrados como es la familia, como es las instituciones de educación. Pero sí la educación lo abarca en el todo, lo vemos en el día a día, en cualquier cosa que veas, pues ya te estás educando, con el solo hecho de poder ver y también el tener el acceso a qué puedes, a qué acceso tenemos, ¿no? Sí. En cuestión de sistemáticas y también nosotros de valores, porque si tampoco tenemos valores o pactos sociales que nos ayuden a crear una formación de nuevas generaciones, pues también es replantearse bien la educación y cómo se lleva a cabo el ejercicio de educar. Exacto. Antes de que empiece usted, yo quisiera que fuera uno de los puntos fundamentales eso, que la educación tiene que ser colectiva, o sea, tiene que ser de todos y también nos tiene que importar a todos, o sea, sí. Como lo dice Roberto, o sea, la educación, o sea, se necesita un pueblo completo para educar a un niño, ¿no? Y yo creo que esa es de las cosas más importantes. ¿Cuántas veces no un joven adolescente ha destruido la vida de un joven mucho más pequeño por su desconocimiento de las cosas, ¿no? Puede continuar. Sí, gracias. Bueno, miren, siempre que emitimos, siempre que publicamos, siempre que comunicamos un mensaje, tenemos que tener muy en claro quiénes somos quienes estamos emitiendo el mensaje. Sí. ¿Qué tipo de mensaje estamos construyendo? Y quién es el destinatario de nuestro disertamiento, ¿no? Y en este sistema o en este proceso, para mí es muy importante decirles que yo estoy platicando con ustedes, pero como un maestro jubilado de 30 años de servicio en educación básica. Estuve además otros 20 como profesor en la Ibero, en la maestría en procesos educativos, y actualmente tengo 30 años ya en el departamento de posgrado e investigación de la Universidad Pedagógica Nacional. Increíble. Entonces, pero sin embargo no es tanto de mi experiencia profesional docente, únicamente desde donde hablo, sino también desde mi militancia en colectivos y organismos de la sociedad civil en torno a la defensa del derecho a la educación y de los derechos de los docentes. Entonces, hablo desde la militancia, más bien me siento muy orgulloso de hablar desde la militancia, acompañando siempre los procesos de defensa, pero sobre todo de dignificación de las maestras y de los maestros. Y hablar de la educación para mí pues es
una fascinación, ¿no? Es un tema súper importante y en efecto coincido con lo que acaban de comentar Roberto y Alan. Se trata de hablar de un proceso. Por principio de cuentas, la educación es un proceso. Un proceso donde el centro de este proceso es el aprendizaje, es la enseñanza. Y es la transformación de dos estructuras muy importantes. La estructura psicológica, que es la configuración de los sujetos, pero también las estructuras sociales. Entonces, para comprender el proceso educativo tenemos que ver que hay muchas implicaciones de tipo social, de tipo político, de tipo económico, y estas implicaciones pues tienen que ver precisamente con la configuración de un sujeto social. Para poder comprender esto, entonces tendríamos que ver el aprendizaje y la enseñanza, pero en un marco que es el currículum. Y el currículum es muchísimas cosas a la vez. Es una selección de cultura. Entonces tendríamos que pensar en quién hace esa selección de cultura, quién determina los contenidos que se van a enseñar para formar al ciudadano. ¿Qué tipo de ciudadano requiere la sociedad? Y además, no es toda la sociedad, una parte dominante de la sociedad es la que va determinando cuáles son los contenidos, cuáles son dentro de los contenidos precisamente los que tienen que ver con lo conceptual, con lo procedimental y con lo axiológico o actitudinal. Sí. Por tanto, bueno, en esta primera participación hablo de que es un proceso, hablo que es el vehículo, pero el pasajero son el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Donde hay varios actores y como ustedes bien lo dicen, no está restringido a la escuela. Los seres humanos aprendemos toda la vida, sí. La muerte misma es un proceso de aprendizaje que aunque efímero, todavía modifica las estructuras de los sujetos. Entonces sería mi primera aproximación a lo que estamos platicando. Inclusive podríamos decir de que es algo biológico en el sentido, bueno, primero es obvio de que los niños aprenden por imitación de sus padres, de las personas que tienen cercanas, ¿no? Pero también las acciones que tienen los niños antes de, por ejemplo, empezar a tener la educación, ¿no? O sea, ¿cuántos niños, y es una frase que me gusta mucho, aunque es muy dolorosa, a mí no me sorprende que haya existido un Albert Einstein, sino cuántos niños perdieron esa oportunidad de ser Albert Einstein por no tener comida, por no tener una escuela, por no tener un lugar a donde llegar, ¿no? Entonces me gustaría llevar más que nada, empezando por eso, ¿qué figuras, qué personas son las que deciden cómo vivimos nosotros y por qué están decidiendo cómo inclusive nos desarrollamos en la educación? ¿Por qué estamos teniendo este tipo de educación? Y por ejemplo, justo como decía el profesor, el tema del currículum, o sea, queramos o no, hay alguien o hay una selección de estos contenidos. Estos contenidos están seleccionados por alguien. Ese alguien, digamos, una institución, en este caso puede venir desde el Estado, pero también esa misma selección, ellos mismos están condicionados por la situación en la que viven. Es, por ejemplo, el cambio que ha habido últimamente. Yo como también en algún momento me tocó dar clase de filosofía, la clase de filosofía hasta en estos momentos es una optativa, cuando realmente yo no la considero como una clase que nada más deba de seleccionarse si está o no está. Para mí, o sea, si yo fuera el seleccionador, pondría la materia de filosofía, pero cabe mencionar que pues estamos en un contexto, en este caso estamos pasando por un proceso, llámese económico, social, incluso cognitivo, que viene siendo precisamente el capitalismo. Y también buena parte de la configuración de estos temas pues va a venir dado por quienes ostentan el poder en estas condiciones actuales, en este panorama social actual. Es, por ejemplo, uno de los temas que casi siempre discutía, sobre todo ya hablando un poco del tema universitario, y sobre todo con el tema de las ingenierías. Una de las cosas que muchas veces se presume en algunas instituciones universitarias es precisamente de que nuestra currícula o nuestras materias están seleccionadas por un comité tanto interno como de empresarios locales principalmente. Cuando yo opino que probablemente la universidad no debería de quedarse simplemente en un sector que capacite, sino que es un lugar en el que tú vas a adquirir precisamente conocimientos, porque la universidad originalmente, o dígase cualquier entorno educativo, no es solamente para
generar un ser que sea capaz de adaptarse a las condiciones actuales, sino es el lugar donde genera seres que van a condicionar las situaciones futuras. Entonces, más o menos eso, no sé ustedes. Ajá. O sea, y veamos cuándo nacen las universidades. Cuando las universidades eran neonatos, o sea, tenían 200, 100 años, justamente entra la revolución industrial y atraviesa toda esa transformación. Entonces, ya no era esta idea de la ilustración de que no, hay que buscar la razón y saber esas cosas. Aparte de que justamente este desconocimiento del que estamos hablando, que a los jóvenes se les da para pues, manipularlos y que sean buena mano de obra, se aplicaba desde antes, o sea, en la conquista. ¿Qué decían en la conquista? Vamos a liberarlos por la iluminación. ¿Qué decían Hitler? No, por la razón, vamos a liberarlos, pues ustedes son tontos, no pueden, también lo hicieron en África, ¿no? Y justamente no solo es un problema o sea, es muy relacionado al capitalismo, muchos de los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? O sea, solo servimos para la formación de capital, para la generación de capital literal, y Sí, sí, dejamos de ser este medio. O sea, nos convertimos en un medio para un fin en vez de ser el fin en sí mismo, ¿no? O sea, Sí, el viaje. convertirnos en un ser, pues, hasta cierto punto perfecto, Sí. con mucha inteligencia, mucha fuerza, lo que se veía como en Atenas, ¿no? Y las capacidades las tenemos todos. Una vez llegué con... Eso hay que dejarlo muy claro, ¿eh? O sea, Sí, todos tenemos las tenemos mismas capacidad. capacidades de ser las mismas personas, solo que algunos no tenemos comida. Sí, es eso. Exactamente. Totalmente. O sea, las Y la condiciones materiales industrialización. determinan cómo el ser se va a desarrollar en todo su entorno. Fíjate, una pequeña anécdota, porque yo soy una biblioteca de anécdotas. Sí, sí, sí. Y una estaba, cuando trabajé en un restaurante, el buen señor Don Hugo, al quien le mando un saludo, un gran maestro de vida, o sea, no de la escuela, un maestro de vida. Me acuerdo que un día, no me acuerdo en qué estábamos jugando y le suelto el típico chiste de, no importa en lo bueno que seas, siempre va a haber un asiático que va a ser mejor que tú, ¿verdad? El típico chiste. Y luego me decía, ¿y por qué ha de ser mejor que tú, mi Robert? Pues sí, pues es que ellos, pero tú tienes lo mismo que tiene un asiático, tienes ojos, tienes manos, tienes un cerebro, tienes pies, o te falta algo que ellos no tengan. Yo me quedé que, bueno, sí, pero es que ellos tienen mejores condiciones, tienen una disciplina y Sí, todo, claro, o sea, sí. y es donde también entiendes de dónde viene la educación de sus pueblos, cómo se educan. Y ahorita podemos poner el ejemplo, China, de que ahorita creo yo que para el 2030 va a ser el modelo mundial a seguir. Como en su momento fue el modelo mundial, ahorita es Estados Unidos. Sí. Ahorita ya la siguiente era social global va a ser el modelo chino. Ahora, que eso con la pregunta, contestando a tu pregunta de quién elige qué aprendernos, pues creo que hay que desenmascarar y hablar cosas de que no podemos nombrarlo, o sea, nombramos pero no especificamos a qué estamos nombrando. Sí. Por ejemplo, hicimos corrupción, pero ¿quiénes son los corruptos? O sea, tienen nombres y tienen... Inclusive, ¿qué genera la corrupción? Entonces, y acá es de quien eligen por nosotros la educación, decimos que es la clase política, pero ahorita yo me tumbo este velo pero ¿quién es la clase política? Sigue siendo una clase privilegiada, una clase económica. Y la clase política se vuelve un grupo aparte de la escala social, entre clase media, baja, alta. Es un grupo Sí. punto de aparte, pero que influye en la escala en la que nosotros, es económica, que nosotros, digamos, nos vamos Desarrollando. midiendo, Ok, sí. o midiendo más bien entre las sociedades, porque también te mides yo soy clase media, tú eres baja, yo estoy mejor Sí, que sí, tú, sí. pero sabiendo que solamente Güey, qué una horrible. enfermedad nos tumba, nos diferencia, ¿no? Qué horrible que todo se volvió estadístico, o sea, todo es tu vida de que no, tienes un 50% de morirte. Sí, o sea. entonces, y pues la batalla, y al final de cuentas esto es la batalla cognitiva, que la guerra cognitiva se da a través de la narrativa. Entonces, ¿qué vamos narrando entre nosotros? Que muchos decimos que la educación aquí en México está del nabo, pero incluso personas de aquí de Coahuila, en el estado de Coahuila, que piensan que la educación pública no es buena porque es gracias a la nueva escuela mexicana, la que está promoviendo el gobierno actual, pues se piensa que está hecha con las patas, cuando hay de todo grandes trabajadores. Dijeron que incluso de eran aquí, comunistas. Incluso de aquí de Coahuila, el profesor ahorita nos dará un poquito más información de él, de que aquí parte de esos libros han sido construidos por también maestros de aquí, también expertos en el tema, pero que aquí no llegan. En Coahuila esa educación de la nueva educación mexicana, de la nueva escuela mexicana, aquí no está, porque, bueno, un caso del que si lo podemos investigar es que el estado de Coahuila mandó a reimprimir los libros que
que ellos se hacen llamar, de decir que debemos estar agradecidos porque es libro gratuito, es educación gratuita, cuando realmente fueron los libros más caros de la historia de Coahuila, Y pagados porque con nuestros impuestos. nos costaron Claro que millones. sí. O sea, porque no, el gobierno no solamente lo hace porque sí, o sea, Amor al arte, se, sí, se sí. requieren recursos, imprenta, quiénes son los dueños de esas imprentas, o sea, el negocio que hace de todo, o sea, una clase política una clase económica disfrazada de clase política solamente hace negocios con el aparato que sirve para administrar los recursos y no para beneficiarse de ellos. Sí. Pues retomo el planteamiento de quién decide, ¿no? Y a mí me parece importante sí tener mucha claridad y contundencia en esto, sin que esto quiera decir que queramos establecer una certeza, sino un tema para el diálogo, ¿no? Sí. Todo empezó en la época moderna muy reciente, en los años 90, cuando se reúnen de todos los países, jefes de Estado, ministros de educación, y empiezan a plantear el tema de educación para todos. Y entonces comienzan a retomar algunos de los elementos de Naciones Unidas, el informe de Lors, donde se establece qué se debe de enseñar, ¿sí? Cómo se debe de enseñar, todos los elementos que están en el documento de la educación en tierra, un tesoro, donde participaron pues, muchos especialistas de todo el mundo. Y ahí se establecen los saberes necesarios para la formación de los ciudadanos de la actualidad. El problema que se les presenta es el del financiamiento. Sí, sí está bien, ya podemos tener claro lo que queremos formar, pero ¿quién va a prestar para que se realicen las reformas educativas? En América Latina todas las reformas educativas se parecen mucho. En los años 90, aquí hubo una, ¿no? Yo ya me tocó en aquel tiempo ser capacitador de la reforma educativa de los 90, es cuando yo más o menos había comenzado a trabajar en aquel tiempo. Entonces, pues ni tardos ni perezosos es el Banco Mundial, el que dice nosotros vamos a financiar, sí. Pero el Banco Mundial es un banco. No, ¿y quién es dueño del Banco Mundial? Exactamente, los Belcebú principales y inversionistas en el dinero del Banco Mundial son los Estados Unidos. Totalmente. Y un banco pues no te presta dinero gratis, un banco tiene que tener un rédito y no se trata de un margen de ganancia, sino de una tasa de lucro. Totalmente. Y entonces cuando yo te dice, yo te voy a prestar para que hagas esa reforma, pero si es el acreedor el que te está prestando y te dice, pero te voy a dar una serie de recomendaciones, pues esas recomendaciones del acreedor ya suenan a órdenes, sí, ya suenan fuerte, a imposición. Entonces, así establecen las reformas educativas de los 90s en España, en Argentina, en Colombia, en México, todas muy parecidas. Pero, ¿qué va surgiendo a la par? ¿Y cuál es el verdadero motivo? Es el modelo de desarrollo que desde los 80 se estaba gestando y cuando menos en nuestro país, que es 10 años antes o 20 años antes, el modelo neoliberal, que es un modelo de desarrollo económico y social, ¿no? Entonces sí tiene nombre y tiene apellido, son las instancias internacionales de financiamiento, son los organismos como estos que estamos mencionando. Además, bueno, nosotros aquí tenemos la sucursal del Banco Mundial, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Se plantea entonces cómo y cuál va a ser la selección, porque lo que se está pensando es que ese modelo de desarrollo neoliberal tiene varios componentes muy, muy elementales que son los que nos permiten comprender el escenario global, ¿no? Para entender el proceso educativo. Y entonces ese escenario global, primero, pues es la privatización. Por eso debe de haber una desregulación de los marcos normativos de cada país, elaborando, eligiendo primero legisladores que estén al tono y que puedan hacer una reforma del seguro social, una reforma de la ley del trabajo, una reforma de la ley energética, una reforma de las leyes laborales. Y por eso se dan todas las reformas en los países de América Latina. Bueno, pero principalmente nosotros pensaríamos en las de México, que al ingreso del gobierno ya de Peña Nieto en la cúspide del neoliberalismo nacional,
pues establecen 11 reformas, entre ellas la educativa. En el contexto internacional, esta cumbre de educación para todos de los 90 fue en Yongtien, fue en Tailandia. Dijeron, dentro de 10 años nos vemos, y se vieron en el 2000, se vieron en Dakar, en Senegal, a hacer una revisión y no habían progresado nada o poco, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, pues todo el currículum se va definiendo con un principio básico: la subordinación del sistema educativo nacional al aparato productivo. Totalmente. ¿Esto qué conlleva? Que se genere un modelo de calidad y se genere un modelo por competencias. Sí, Pero no, ¿cuáles totalmente. las que estaban siendo elegidas? Por lo que es tu pregunta específica. Aquellas que tenían que ver con la formación de un trabajador, con un empleado, porque acuérdense que la promesa de este modelo es que va a llegar el dinero, los dólares a carretadas, y todo mundo tiene que venir a invertir en México, por eso tenemos que darles el petróleo. En ese doble discurso de que el petróleo ya no sirve porque aquí lo que se van a promover son las energías limpias o las fuentes de energía verdes, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, pues, ¿cuál es el conflicto de este momento? Es el petróleo, no es otro. Sí. Estamos muy lejos de que la energía fósil se descarte o se deseche. Total. Es el mero punto ahorita para comprender la geopolítica internacional. Entonces, el modelo educativo se basa en eso, en pensar que la escuela es una empresa, y lo dicen abiertamente. Lo dicen abiertamente. En México, organizaciones como Mexicanos Primero son las que se encargan de ser las promotoras, encabezada por Claudio X González. Este sujeto es un protagonista muy importante en la historia reciente de nuestro país, porque lo mismo él va siendo un liderazgo importante en lo de educación, también en lo de partidos políticos, también en lo de economía. Entonces, no se podría entender mucho si no avisoramos bien la acción que él ha tenido para con estos acontecimientos recientes. Y lo de la educación es eso, este modelo por competencias, este modelo por calidad, que tiene que ver con la certificación, con indicadores, como si estuviésemos produciendo precisamente tanques de gas, ¿no? A ver, que tiene la calcamonía para que no, sí, una palomita, llevan el equipo los que van a dejar el gas a la casa, sí, van uniformaditos, sí, llevan ahora para pesarlos, y todo lo que son criterios que se van estableciendo, así se hicieron para los maestros y para los alumnos en las escuelas. Un proceso que convirtió la escuela en una educación y un estudiar para el examen. Voy a estudiar para el examen, porque lo que se hizo fue establecer criterios de control a través de la prueba PISA y a través de Enlace y a través de Planea, pruebas estandarizadas, para los cuales era lo mismo evaluar a un niño del colegio americano que evaluar a un niño de Chiapas. Totalmente. Que evaluar a un niño de Manhattan, que evaluar a un niño de aquí de la colonia Los Ángeles, ¿no? Entonces el estándar es aplicable para todos como si fuera una empresa. Eso es lo que estableció precisamente un estado de cosas en la educación para la calidad, basada en estándares, en una educación para la eficacia y la eficiencia, y para la formación de trabajadores y empleados con un agregado: sujetos sin derechos, sujetos que entran a una empresa pero que a la siguiente los corren y les dicen, ¿sabes qué? No te vamos a dar, no, ese muchacho, como tiene esas competencias, a la siguiente ya está en otra empresa. Sí, y la mamá muy contenta porque este modelo agrega que tengas un dominio y conocimiento de 2 lenguajes muy importantes: español y matemáticas, y 2 lenguajes modernos que se anexan, computación e inglés. Entonces el currículum ya no es de filosofía, ya no es de otras materias, sino español, matemáticas, computación e inglés. Estamos hablando de un quadrivium. Ahorita que mencionabas la educación con los griegos, allá era un trivium, ¿verdad? Aquí es un quadrivium nada más, los lenguajes. Oye, pero no te importa filosofía, no, historia, no, eso es choro, eso es relleno, eso es paja, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los lenguajes que necesitan los sujetos para la producción. Bueno, ahí dejo el estado de cosas, porque luego en mi siguiente participación voy a hablar del cambio. Bueno, fíjate que qué bonito lo estableciste. Bueno, no, qué bonito, qué horrible. O sea, es un sistema de abuso totalmente maquiavélico, donde pues no se nos, o sea, justamente
y esa es una de las cosas más importantes que me gustaría decir. La educación se ha estado volviendo, o se volvió para abusar de otros, por precisamente la competencia. Porque, o sea, ¿de qué sentido tiene yo ayudar al otro si al final ese va a competir contra mí mismo en la misma empresa donde vamos a trabajar, en la misma sección, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es muy contrario a cómo otras culturas que son muy unidas, que precisamente, y como pasó aquí en Torreón, y los mataron a los chinos, por tener este apoyo mutuo, se hicieron súper ricos aquí, y precisamente por eso los mataron, aparte por racismo y por desconocimiento y por esta competencia y liberalización así de, no, pues ustedes van a ser los nuevos, se permiten muchos abusos. ¿Y qué tantos abusos no tenemos en las escuelas? Y hasta cierto punto casi todos los profesores que yo tuve fueron desarrollados en esos sistemas ya neoliberalizados, donde precisamente, pues a mí me ha tocado sufrir muchos abusos por profesores, por violencia que ellos sufrieron, por lo mismo que el sistema educativo está diseñado para la competencia, ¿no? Si quieres continuar, Alan. Sí, justo también, o sea, hablando de todo este cambio que hubo, que lo planteaba como un cambio cultural, todo cambio cultural y todo cambio y toda selección pasan muy firmemente por dos visiones, que es una visión moral y una visión estética. O sea, cuando hablábamos de esto de vamos a intentar estandarizar todo, absolutamente todo, incluso aunque no se plantee tal cual con palabras, lo que se plantea es una estandarización incluso de la cultura. Entonces, la estandarización yo siempre la he visto como una especie de esterilización en general. Entonces, y eso lo vi claramente, por ejemplo, cuando veía el tema de la filosofía. No sé si alguno de ustedes, espero que no, hayan tenido la oportunidad de leer estos libros que son como filosofías laborales, y luego diferentes conceptos de cómo se debería de llevar una empresa. Toman ciertos elementos educativos, ciertos elementos, a veces alguno medio hippie le quiere meter algún elemento natural o algún elemento filosófico, mézclalos, redúcelos y ya ahí tienes tu filosofía para la empresa, ¿sí? Filosofía LAL. Entonces, esta misma visión se quiso implementar con la educación. Imagínate meter todo el conocimiento que ha desarrollado la humanidad, meterlo, mezclarlo y solamente ordeñarlo y filtrarlo y pasarlo solamente para que sepan, quiero que sepas sumar, quiero que sepas hablar, tan siquiera, leer más o menos con que sea lo más básico y con que te puedas comunicar conmigo, que yo soy el que ostenta el poder económico, político y social en la actualidad. Entonces, esta misma visión, también al momento de traer todos estos sistemas de mediciones, también traen otro problema consigo. Yo creo que es algo que todos los que hemos estado dando clases alguna vez padecimos de cierto modo, y es el tema de la burocracia educativa. Tienes que hacer todas estas mediciones, ¿para qué? Para que los mandes a un lugar y que nadie lo revise. O sea, para que absolutamente nadie lo revise. Y entonces, horas que yo planteo, es importante dar un seguimiento puntual a cada uno de los alumnos, claramente, pero prefiero ese seguimiento hacerlo directamente con el alumno y no hacerlo con una hoja de papel. Entonces, eso es otro de los vestigios que nos dejó este cambio de paradigma también a nivel educativo. Claramente quiero leer, claramente quiero saber si el alumno vino, sí, quiero saber si el alumno aprendió este concepto, sí, pero a mí lo que realmente me importa es que el alumno aprenda. Y también para que el alumno aprenda, algo en lo que me tengo que dedicar y lo que debería ser el común denominador de los profesores, es que si yo voy a dar una clase, yo al menos dediqué 2 horas, el doble, el triple o el cuádruple a preparar esa clase. Y esa clase viene por una serie de conocimientos adquiridos, derivados, de experiencias, y todo eso lo tengo en la clase. Entonces, todo este sistema también, incluso yo tengo un pleito muy fuerte con la forma de calificar. O sea, yo siento que no todas las materias se pueden calificar de la misma manera. Yo siento que también no todos los alumnos se pueden calificar de la misma manera, porque, por ejemplo, uno de los lugares en donde más he aprendido es dando clases precisamente a niños que son parte del espectro autista. Entonces,
¿Quieres que le ponga un examen a un niño también con déficit de atención? ¿Quieres que le ponga a un niño el mismo examen a un niño que tiene, digamos, problemas? Bueno, incluso me ha tocado. ¿Quieres que le ponga el mismo examen a una alumna ciega? Verga, güey, no. Entonces, Es súper común. Aquí en Torreón, güey, aquí en Torreón nadie, pero yo en muchas escuelas me ha tocado estar con alumnos ciegos que no tienen la posibilidad. O sea, y de verdad me duele mucho y yo los veo y digo, güey, o sea, me voy a sentar al lado de él para literal dictarle las cosas porque son abandonados. Totalmente por su discapacidad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la educación tendría que ser hasta cierto punto especializada. Y eso es lo más cabrón que se. O sea, ¿cómo puedes. Y más como están hechos los salones, ¿no? O sea, muchas veces son de 30, 40 personas que muy pocas veces te puedes dedicar tiempo a uno. Y cuando ya te estás dedicando tiempo a uno, ya los otros 39 ya se fueron a hacer otras cosas, ¿no? Inclusive también el tema del interés, ¿no? O sea, hay muchos niños, por ejemplo, me ha tocado con el espectro autista donde yo he trabajado en cocina. Y ellos son de los que más hacen cosas así en la cocina y están trabajando. Pero si ya les pones así de que, oye, anota eso, no puedo. Pero sabes hacerlo. O sea, aunque no puedas anotarlo la ansiedad te gana y quieras estar jugando, puedes hacerlo. Y hasta cierto punto es eso. O sea, ver que las limitaciones no son una limitación, sino una puerta a un mundo nuevo, ¿no? Inclusive me gusta mucho estos tipos de ejercicios que voy a traer otra cosa, como los grupos de filosofía que tenemos nosotros, que llegue alguien totalmente nuevo que no tenga conocimiento de lo que estamos hablando y que diga algo, porque ese tipo de cosas son las cosas que más nos pueden enseñar de otra forma de ver el mundo, ¿no? Y precisamente educando a niños así, creo que puedes conocer más de eso. incluso, no sé, a veces caigo con criticar todas estas cosas y puede parecer que hasta ni me gusta dar clases, pero no, yo creo que ahí planteas una de las cosas que de hecho son las que me motivan a mí más, de haber sido profesor y en algún momento volveré a retomarlo, pero es precisamente que hay pocas profesiones en general en el mundo que te deje ver tantas perspectivas de múltiples formas y que te deje tener tantas experiencias totalmente distintas, aunque sea la misma clase, aunque sean incluso los mismos alumnos, pero ya están en otra etapa, ya están en otra edad, tal vez sus puntos de vista ya cambiaron, y yo creo que de las partes más enriquecedoras es poder interactuar con tantas perspectivas diferentes, y también yo creo que una de las cosas que más me gusta de ser profesor es que es algo que te mantiene joven a nivel cognitivo. O sea, te deja siempre ir viendo cómo es que piensan las nuevas generaciones, cómo es que las nuevas generaciones van evolucionando a su ritmo, y también cómo se van enfrentando a problemas a los que tal vez tú nunca tuviste que enfrentarte. Por ejemplo, nosotros que ya estamos un poco mayores, bueno, no, tú eres el más joven de todos, pero por ejemplo, tú, Robert, a ti y a mí nos tocó esa adolescencia o esa juventud en la que, bueno, más bien esa niñez donde fue el paso a lo digital. Sí. O sea, cuando empezaba, obviamente México pues viene con un retraso también por el tema económico, por el tema de la accesibilidad, pero a nosotros nos tocó ese paso, digamos, a la digitalidad. Sí. Entonces, a mí se me hace bien difícil entender las dificultades a las que se enfrenta un niño ahorita en un mundo donde ellos ya nacieron con redes sociales. Tecnología, sí, ya nacen. Pues ahorita con el celular los niños aprenden a moverle primero al celular que a escribir, güey. Sí. O sea, eso también se entiende por el poco tiempo que tienen los padres, el tiempo que pasan los niños en pantallas sí. Fíjate, bueno, ahorita de lo que mencionamos también del sistema educativo de la educación se basa más en evaluar la memoria que la creatividad, que la creación. O sea, también estamos enfocados en memorizarlo. Y yo lo veo así como una destilación, ¿sabes? Nomás entre toda la sociedad solamente captar a los cerebros más aptos para un fin meramente sistémico, que es ahorita industrial, con el sistema capitalista. Porque se busca la eficacia y la eficiencia, como decía el profe, pero no hay calidad humana. O sea, creamos buenos, ahorita ya se está haciendo los ingenieros en sistemas para la necesidad del capital, vaya. Ahorita en las siguientes generaciones van a ser. Sí, ándale, exactamente. Para la inteligencia artificial ya se va a ir para todo ese capital cognitivo, vamos a llamarle, se está yendo hacia eso. Pero volvemos a lo mismo, ¿dónde está la calidad humana? Ahorita se sabe que en internet se está rondando una noticia que
que incluso los CEOs de las empresas de inteligencia artificial le preguntan, bueno, si ya la inteligencia artificial va a automatizar todo, incluso ya hasta a los ingenieros en sistemas le está pasando lo que en su momento fue a la licenciatura de contabilidad, por así decirlo, de que te decían, no, tienes este título, esta carrera y te va a asegurar tu vida. Ahorita ellos ya están pasando por esa que se está denigrando su carrera, por lo tanto su conocimiento. Entonces le preguntan a estas personas, ahora si todo va a estar automatizado, ¿qué les recomiendas tú a tus hijos aprender? Pues ellos ya están metiéndoles lo que nosotros lo vemos como algo que qué hueva, que es la filosofía, que son humanidades, que son conocimiento que va a requerir de un humano, de un tacto humano, más allá de una calculadora, lo que están haciendo ahorita con los robots humanoides en China. O sea, necesitan de sí, o sea, vas a tener toda una máquina que con inteligencia artificial te va a detectar un cáncer en minutos. Pero bueno, vas a necesitar una persona, un doctor que tenga ese contacto de poderte dar este resultado o mira, esto es lo que va a pasar. Sí. Entonces, cada vez se está viendo de que nos están automatizando como máquinas, pero no hay calidades humanas, no hay humanidad. Como hay una frase que me gustó de hace mucho que lo vi, desde eso me impactó, que es de que en el mundo veo muchos humanos, pero poca humanidad. Totalmente. Entonces hay que verlo también de qué somos como humanos. Porque... Y la cuestión de la filosofía, el hecho de que se esté tomando en las esferas, en las grandes esferas, y que no esté en los ciudadanos de a pie ese tipo de diálogo entre nosotros, pues hace que de repente personas que en internet se preguntan de la filosofía, ¿de qué me va a servir? ¿Me va a servir para poder arreglar mi compu? O sea, ¿me va a servir para una carrera, para que me ayude a que me... Le digo, no, pero eso te va a ayudar a una calidad humana, a una capacidad cognitiva para poder comprender tu entorno y cómo desarrollarte en él, y entender que también el sistema en el que estamos no está apto para ser un humano con la verdadera libertad de pensar, su verdadera libertad y capacidad, o sea, conocer su propia capacidad de alcance, de sus alcances, de sus virtudes. O sea, qué puedes crear, qué puedes hacer por el prójimo, qué puedes hacer por ti mismo para mejorar como persona y no quedarte ciclado en una vida ya sea de vicios o en una vida sedentaria o una vida meramente monótona que pues solamente sirve para mantener con vida a un sistema. Totalmente. Pero no la vida del propio ser. Y fíjate que cabrón, o sea, una de las mayores victorias del capitalismo yo lo veo, que es que hasta, o sea, en los 90 era de que no vas a tener nada y vas a ser feliz. Ahora, no vas a poder ni pensar y vas a ser feliz. O sea, hasta la misma opción de pensar, que es o sea, preguntarle a ChatGPT, oye, ¿qué debería ser? Ya es una opción, o sea, ya te meten esta idea de la libertad de que es que tú tienes la libertad de escoger entre que piense la computadora o que pienses tú. Pero que es más fácil para uno. Y volvemos a lo mismo. Este mismo desconocimiento del daño que me está haciendo la inteligencia artificial, aparte de que somos sus trabajadores, porque le estamos dando documentos de gobierno, le estamos dando documentos de escuelas. Hay niños que en aplicaciones como Roblox están entrenando a la inteligencia artificial para que resuelva los juegos. Entonces, los niños los juegan y están entrenando a inteligencia artificial. También eso entra en cómo se desarrolla la educación, porque es hasta cierto punto, como es económica, siempre tiene que tener un rédito económico, pues ya ahí se destruye mucho de las cosas. ¿Quiere continuar? Sí, sí, gracias, cómo no. Pues yo quiero hablar un poquito de la condición del cambio, de la naturaleza del cambio. Okay. No sin antes enfatizar lo que no es. Cuando hablamos de los conservadores, ¿realmente de quiénes estamos hablando? Pues estamos hablando de todas las entidades que se benefician de las condiciones sociales, económicas, de la realidad como es ahorita. Sí. Por eso ellos no quieren que cambie nada, quieren conservar una condición de presente perpetuo, ¿sí? Y no considerar un futuro distinto, ¿no? Pues por supuesto. ¿Y qué es lo que te permite imaginar otras realidades? La filosofía. Totalmente. La filosofía. Pensar en lo que vivimos y pensar en lo que es posible, ¿no? Entonces la imaginación y la creatividad, si no son atributos de la formación de las personas, no es producto de la casualidad. Estos que eligieron el relleno de las actividades de enseñanza obligatoria, escolarizada, ellos definieron que no estuvieran esos temas dentro del currículum. ¿Por qué no viene del 68?
¿por qué no viene del cambio climático? ¿Por qué no viene formación científica en los currícula tradicionales? Pues no viene porque alguien decidió que no viniera. Y cuando eso sucede, es que la ausencia de un contenido es también formativa. Porque no quieren que tú pienses, ¿no? Sino Totalmente. que tú instrumentes, sino que tú trabajes y que socialices los valores. ¿Cuáles valores? Estos valores de la empresa, porque hay veces que hablamos, es que no hay valores. Sí, pero cuando hablamos de los valores, ¿de cuáles valores estamos hablando? De la puntualidad, de la honestidad, ¿sí? De la laboriosidad. ¿Para qué? Para que llegues temprano a la empresa, para que le trabajes al patrón. Nunca hablamos, por ejemplo, de trabajo colectivo. Nunca hablamos de las empresas que nos pueden servir para poder llevar a cabo empresas de todos y de todas. Y nada más comentar, y son valores que son para el empleado. No Sí. son, no son, No para el no son patrón. valores para el patrón. Exacto. Entonces, bueno, nos acostumbramos entonces a no hacer filosofía y no pensar en el conocimiento eurocéntrico, no pensar en el pensamiento colonial, no pensar en el machismo y en el patriarcado, sino como ya ver natural. Tú dijiste algo bien importante, ¿cuál es el mayor éxito del capitalismo? Que no pensáramos siquiera que existe el capitalismo. En el New York Times hablaban de que no existe el neoliberalismo, ¿sí? Que era una ocurrencia de la gente ociosa, no está hablando del neoliberalismo tal vez ahorita como nosotros hablando de pensamiento crítico. Entonces, esta situación, Alan abordó una cosa muy importante, la naturaleza del cambio. Es un cambio cultural, sí, en efecto, pero es un cambio de época. Ahorita yo trataba de caracterizar un poco, en este poquito tiempo que tenemos, los elementos del modelo de desarrollo neoliberal. Pues sí, mencioné el libre mercado, mencioné la desregulación de las leyes, mencioné la privatización, pero fíjense que el libre mercado ha ido modificándose. El presidente Donald Trump dice, no hay libre mercado, yo tengo que proteger a los empresarios de nosotros. Y la gente dice, él está loco. No, él no está loco, él tiene muy claro a quién representa y las acciones que ha llevado a cabo tienen que ver con la protección de los intereses de las personas que lo llevaron ahí. Pero el éxito del capitalismo es precisamente hacer creer al pueblo y a la gente en lo general que tienen que elegir a su opresor y tienen que elegirlo a una costa de su libertad, que es con lo que estabas tú iniciando la plática, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de un cambio de época, no estamos hablando de un cambio económico, no estamos hablando solamente de un cambio cultural, y este cambio de época no es un cambio de gobierno, no es un cambio de paradigma, es un cambio general de las estructuras del pensamiento universal, pero también de nuestras formas de convivir. No se está viviendo solo en México. Siempre que tengamos un espacio como este, a mí me gustaría proponer que trabajáramos lo conceptual, lo contextual, perdón. Y ahorita me refiero a la reunión de Barcelona de líderes progresistas que representan precisamente pueblos en transición. Y cuando se reúnen, yo me fijé durante muchos de los discursos que no había un pronunciamiento directo para decir el nombre Donald Trump. Si se fijan los discursos con los que inició el presidente de España, no lo decían, pero era evidente que la reunión es una respuesta a este avasallamiento completo del capitalismo y de la supremacía económica que Norteamérica quiere, que los Estados Unidos quieren disputar con China y con otras potencias, ¿no? Entonces, esta organización de estos países es una respuesta a ello, tiene que ver en este contexto del cambio de época. Por tanto, vuelvo al tema de la educación, no puede permanecer la misma, no puede permanecer la educación para la calidad, no puede permanecer la educación estandarizada. Dar lo mismo a los diferentes es la mayor injusticia que puede existir, ahorita lo dijeron ustedes. Entonces la prueba estandarizada, las condiciones de ofrecer lo mismo a todos es completamente inequitativa. Por esta razón se plantea la necesidad de una transformación en la educación.
Recientemente ustedes observaron también una serie de cambios en la educación local de nuestro país y la interpelación al planteamiento de uno de los funcionarios de la Dirección de Materiales, el maestro, el doctor Marx Arriaga. Pero Marx Arriaga es una de las figuras importantes de la transformación educativa en el país. Sin embargo, no se puede entender la educación en función de una sola figura. En la fundamentación filosófica, Enrique Dussel planteó precisamente una serie de bases que nos ayudaron a pensar mejor el planteamiento educativo a partir precisamente de una ruptura epistemológica. En la parte pedagógica, Ángel Díaz Barriga también planteó muchos elementos de un currículum de la práctica, de un currículum deliberativo. Entonces, el fundamento filosófico, el fundamento pedagógico, pero sobre todo el elemento más importante de esta nueva escuela mexicana es la participación de especialistas del medio cotidiano de la escuela y especialistas de a pie, que son las maestras y que son los maestros. ¿Qué había anteriormente? Cuando tú haces la pregunta, bueno, pero ¿quién es el que define? Pues había empresas específicas, como Pearson de los Estados Unidos, que generaba los contenidos para todas las guías pedagógicas que nos venden en las escuelas y colegios, ¿sí? Entonces ellos, al estar generando esto, te estaban diciendo qué tipo de formación iban a tener las niñas y los niños. Hace poco tiempo en alguna universidad, yo le decía a un matrimonio joven que llevaban a la conferencia que tuve la oportunidad de compartir con ellos, la pregunta: ¿cómo quieres tú formar a tu hijo o a tu hija? Decían, pues que practique un deporte, que vaya al ballet, si es niña, o que lleve clases de fútbol en la tarde, que sepa 1 o 2 idiomas, que sepa muy bien historia, que sepa muy bien matemáticas, que sepa muy bien español, no sé. Hizo una lista muy grande el matrimonio joven que estaba ahí. Pues lamentablemente los ciudadanos no tenemos esa oportunidad porque el currículum ya venía empaquetado y distribuido desde estos organismos de financiamiento internacional. Ese es el problema de hoy, que con este cambio que se dio también en lo político en el país, hubo una oportunidad de ocupar un espacio por parte de maestras y maestros que establecieron un cambio, una ruptura en la estructura curricular de los planes y programas de estudio. No más estos conocimientos atomizados, esta educación enciclopédica que el pedagogo Pablo Freire nos decía, esta evaluación. Ahorita yo pienso que en este modelo de la estandarización, como Alan lo dijo, la evaluación era lo principal, porque la evaluación era el sedazo, el filtro para decir quién sí tiene los atributos que PISA establecía, enlace y planea, de alumnos en una condición insuficiente, en una condición irregular, que es donde teníamos a la mayoría de los mexicanos, y luego el otro cuartil de buenos y excelentes, que no teníamos a nadie en esos. Entonces, ¿por qué? Porque eran estándares que venían desde fuera, ¿no? Entonces, el cambio que se vive hoy te plantea un modelo no de calidad, sino de bienestar. No para la empresa, ¿sí? Se trata de un modelo con un enfoque humanista, no un enfoque de competencias. Esa es una distinción, esa es una diferencia. No se trata de un modelo donde tengas que estar todo el tiempo con suma, resta, multiplicación y división. Hace poco también yo me encontraba una maestra que me reclamaba y me decía, oiga, profesor, pero está mal eso porque ahora no nos dejan reprobar a los niños. Yo le dije, ¿y ese era su objetivo, reprobar a los niños? Cuando la evaluación se debe de replantear como un proceso de investigación que recoge información sobre el aprendizaje, para apoyar el aprendizaje. Una información sobre un proceso, no sobre resultados o productos. Entonces, esto que estoy planteando del cambio que se está dando, tiene un cómo, que te habla de un enfoque y también de una metodología específica, la metodología de proyectos sociocríticos,
Y tú te das cuenta cuando un maestro o una maestra está trabajando la nueva escuela mexicana porque tiene como núcleo la acción en la comunidad. No el tu pupitre donde estás haciendo quebrados o tablas o fórmulas o cuestionarios, sino estás haciendo un huerto familiar, un huerto escolar, una biblioteca. Estás trabajando en la comunidad una campaña para la atención de mascotas en condición de abandono, y las acciones son la desparasitación, la esterilización, el banco de croquetas, porque de aquí, ahorita que llegamos a esta casa, desde tu casa, ¿cuántos perritos te encontraste en la calle? Sí, no. Entonces, el atender a los seres vivos es también, paradójicamente, tener una acción generosa con los animales, es ser más humano. Totalmente. Entonces, Sí, totalmente. ese tipo de temas son los que aborda la nueva escuela mexicana y no los que están en la mesa únicamente para que te evalúen. No estás estudiando para la evaluación, estás haciendo proyectos como los proyectos de resolución de problemas, como los proyectos de naturaleza y sociedad, los de descubrimiento, como los proyectos de educación-servicio. Entonces es un paradigma completamente distinto el que pretendemos impulsar hoy, pero que además no nos lo mandó Pearson, no nos lo mandaron de los Estados Unidos, sino que es un currículum que se está construyendo con la concurrencia de la ciudadanía, ¿no? Se está batallando mucho, sí, porque hay resistencia, como Roberto lo mencionaba ahorita, de los gobiernos locales, en nuestro país principalmente Chihuahua y Coahuila, sí. Donde son estados muy conservadores, donde son estados que pretenden que no se muevan mucho las cosas y donde se han establecido una serie de parches o pisietes que no tendrían objeto. Pues es que con esto alguien pierde, sí, ¿quién pierde? Pues todas esas editoriales que estaban ganando millones. Por eso muchas veces quienes se oponen pues son los dueños de las empresas editoriales, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por ahí va el proceso, pero sí con muchas dificultades como todos los cambios. No, y a mí me parece increíble ese tipo de formación de los jóvenes porque es exactamente lo que necesitamos. O sea, es mover esta idea individualista de que yo puedo cargar con el mundo, yo puedo ser el siguiente líder mundial, hacerlo colectivo. Y precisamente eso es el cambio más cabrón que tenemos en nuestra época, porque perdimos la empatía demasiado. Y pensar en nuestra comunidad, aunque sean animales, aunque sea en apoyar a alguien más, eso nos ayuda a nosotros. O sea, pensar que uno mismo puede adquirir todo el conocimiento por uno mismo es absurdo. Por eso decimos de que es colectivamente se adquiere el conocimiento, y colectivamente haciendo ese tipo de actividades, sabiendo cómo tener huertos, sabiendo cómo ayudar a los demás y en tu comunidad, es como vamos a poder avanzar en el mundo, ¿no? O sea, para volver a estas cosas que se nos arrebató con la ciudad hasta cierto punto, ¿no? Porque ¿cómo podemos tener empatía por 500,000 personas que no conocemos aquí en Torreón, ¿no? O sea, es algo sumamente difícil. Por eso también digo de que la educación tiene que ser liberalizadora, porque al conocer todas estas perspectivas, todo el daño que se nos hace a través de este individualismo sistemático que nos está destruyendo, vamos a saber cómo solucionar estos problemas con comunidad, con apoyo mutuo, porque pues al final no es como que tú puedas ser hasta cierto punto tu propio psicólogo, la persona que te puede solucionar los problemas a ti mismo. O sea, todo es influido a través del otro. O sea, hasta tu mismo reconocimiento de ti mismo es a través del otro. O sea, y mucho de ese problema es por cómo concebimos a nosotros mismos a través de la individualidad que se nos obligó a ver, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahorita que retomando un poquito el tema del cambio, sí. Es curioso a veces cómo siempre cuando hablamos del sistema educativo, pues como mencionaban, veamos como los temas, bueno, al menos los que nacimos ya en la época neoliberal, sobre todo los de la época del neoliberalismo neón, que son todos estos 90s donde empieza a llegar todo el marketing, todas las cosas que no existían aquí en México como tal, empieza a llegar, deslumbra a todas las personas y dicen, ahora sí, esto es el progreso, esto es a lo que se referían con progreso. Y algo que pasa mucho es que, por ejemplo, ya cuando nos vamos hacia el área educativa, ¿cuántas veces la educación, o sea, la educación debería ser algo que debe estar en servicio para formar a alguien
para que sirva a la sociedad en sí, en su conjunto, digamos, en su término así, medio hippie o lo que quieran, pero más humano, y no al servicio del capital. Pero incluso para cosas muy básicas, los sistemas educativos que siguen esta tendencia fallan. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con situaciones en las cuales dijimos, no manches, esto es muy útil, debería haberlo aprendido en la escuela? ¿Por qué, por ejemplo, si se supone, porque esta es una de las excusas donde todas estas personas que defienden este sistema de aprendizaje más enfocado al neoliberalismo, lo defienden a través de que es que forma a personas, los forma para su futuro. Y a ver, primero, el futuro es algo que no puedo conocer. Es algo que no conozco. En el futuro yo no me planteaba que una inteligencia artificial me iba a estar haciendo, no sé, unas plantillas de Canva o algo así. Pero también, si es para el futuro, ¿por qué no me enseñaron primeros auxilios? ¿Por qué no sé cómo hacer un RCP? ¿Por qué no sé, por qué no salí de la prepa sabiendo cómo se van a pagar unos impuestos? ¿Por qué no salí de la preparatoria entendiendo qué es un cabildo y para qué sirve? ¿Por qué no sé? Estaba fríamente calculado que no Sí. lo supieras, Alan. Sí, estaba fríamente calculado que no lo supiera. Pero justamente, y en eso me recuerda mucho, hablando ahorita de ¿cómo se llama? De Freire. También hay un pedagogo español que me gusta mucho a mí, sobre todo por el tema del anarquismo y toda esta época de la Guerra Civil Española, que era Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer y Guardia, digamos, planteando otros sistemas de cómo llevar la educación a los alumnos. Él, por ejemplo, planteaba una escuela en donde, bueno, si se va a enseñar acerca de biología o se va a enseñar acerca de ciencias naturales, no lo puedes aprender estando en el salón y viendo un libro. O sea, las ciencias naturales es salir allá afuera y entenderlo. Por ejemplo, también me pasaba a mí con el tema de historia. Pues no quiero darles la clase de historia aquí en una pantalla cuando tenemos aquí a unos minutos La Loma, que es un lugar donde ocurre un proceso histórico importante, que es toda la formación de la División del Norte. O sea, ahí está la historia, aquí está alrededor, la naturaleza aquí está. Yo aquí, igual, tienen que saber qué es un jaguar y todo eso, pero aprende qué es un coyote, aprende cuál es la fauna y la flora local que tenemos aquí, cómo esa flora y esa fauna local ha cambiado. Y es un poco lo que planteaba Ferrer y Guardia, que incluso la educación, ya incluso planteando el sistema económico de cómo se sustentaba esa escuela, era, bueno, yo les voy a cobrar según la capacidad de cada familia. Si esta familia tiene una capacidad económica alta, pues a ellos les cobro. Si esta familia tiene una capacidad económica reducida, incluso con especie o con lo que puedan aportar, incluso ayudando a los niños a traerlos a la escuela o de la forma que sea. Pero él planteaba que la educación tenía que ser de una excelente calidad y de una excelente calidad para todos y todas, ¿sí? Entonces, ese tipo de nuevos enfoques que ya ni son tan nuevos, o sea, son del siglo pasado, pero que nunca se han llevado a la práctica precisamente porque el sistema educativo es un reflejo también del sistema político y también es un reflejo del sistema económico. Y qué horrible, ¿no? Porque precisamente cuando te enseñan estudiar universal, ¿de quién te enseñan la historia? O sea, de Europa. O sea, ni siquiera tienen la posibilidad de comunidad de enseñar la historia de aquí y se desprecia. Y yo siento que desde ahí viene mucho de mucha gente de amar lo exterior y odiar lo que tiene aquí. O sea, ¿cómo voy a cuidar las cosas que tengo aquí si no las conozco? O sea, si es un arbusto más, pues. Sí, incluso ahorita, si planteo la pregunta, dime filósofos europeos, pues puedes nombrar varios. Sí. Dime un filósofo mexicano. ¿Mexicano? No, pues Vasconcelos. Pues era más historiador, ¿no? Pero incluso había una filosofía antes de lo que ellos consideraban filosofía, Sí. en los pueblos originarios. Sí, o sea, Sí. los prehispánicos ya teníamos. Ajá, por ejemplo, conceptos que son rescatables tan importantes, por ejemplo, como aquí el concepto de filosofía y poesía
no eran cosas que estuvieran separadas. O sea, era, no me acuerdo cómo se decía tal cual, pero se podía traducir como flor y canto. O sea, para ellos lo que engloba la educación, lo que engloba la belleza, es una misma cosa. Es flor y canto, es la poesía, y la poesía también es filosofía. Ajá, Nezahualcóyotl, pero tenía Inzicatl, era algo así la traducción, pero que era tal cual, la traducción era flor y canto. Entonces, me lengué, se me lenguó la traba. Era lo que llamamos la tradición oral, ¿no? También, Sí. o sea, está el conocimiento hablado a través de la palabra hablada, no de la escrita. Y ahorita, bueno, parto desde el punto retomando de lo que decía el profesor, es que a esto es porque a alguien les conviene, o sea, no quieren que se mueva el status quo, porque al final de cuentas para lo que se ha hecho es la educación, es para estandarizar, es para filtrar, es para mantenerlo todo, pero no se nos da la oportunidad de generar un pensamiento crítico, una libertad de pensamiento, o sea, de entender y criticar nuestro entorno. Y aquí es donde me planteo la pregunta de que qué pasaría si, Pero si sí un que es- pueblo podría pensar, o sea, un pueblo que filosofa, Sí. ¿qué sería del pueblo? Pero bueno, Pero fíjate, qué cabrón, porque precisamente no se nos enseña, o sea, por ejemplo, aquí en Torreón y en La Laguna tenemos una historia de guerrilleros, de personas que peleaban por sus tierras muy fuerte, de feministas, o sea, de mucha gente intelectual que quería hacer un cambio aquí en La Laguna, que se ocultó, lo metieron a la tierra para que no los veamos, y precisamente por eso, o sea, si no pensamos, si no conocemos ni siquiera, pues yo llevo como 3 meses investigando de los grupos guerrilleros que estuvieron aquí en la zona norte del país, y no he acabado, y es un hoyo que te sigas metiendo, pero aunque te metas a links de gobierno, hay muchos, por ejemplo, la INAE está borrando un montón de documentos de esos, de Gamis, del que te mandé de Raúl, sí, no me acuerdo, pero sí, ese chavo que también era de Torreón, que era guerrillero, o sea, ¿cuántas cosas de esas no se nos la ocultaron? legión, ¿no? Me dijiste, ¿cómo se llama la legión? Es que habían varios, es que era, por ejemplo, en el sur era Grupo de los Pobres, acá era me olvidó el Grupo nombre. García Gamis, la Liga 24 de septiembre, 23 de Ándale, septiembre, 24 de septiembre. los de Madera que eran antes de la Liga 23 de septiembre, el grupo guerrillero que estaba aquí, pero no me acuerdo, era Urbano, creo que se le llamaba, el Partido Comunista que movilizó para que se repartieran las tierras aquí en Torreón. O sea, tenemos un chingo de historia que han metido bajo la tierra precisamente para abusar de nosotros. Y bien lo dijiste, o sea, nos han quitado nuestras raíces. Sí, nos han quitado nuestras raíces porque cuando fue que la famosa conquista o invasión española, vamos a llamarle el genocidio español, Sí, sí. o el genocidio europeo. ¿Por qué? Porque a nosotros, aparte de que borraron cierta parte de nuestros pueblos por... Es que las se guerras, destruyó todo, güey. Es que todo Y también viene a través de un español, Y güey. también destruyeron nuestros códices, o sea, ya Sí. teníamos una historia registrado culturalmente en nuestros orígenes, qué es lo que se hablaba, cuál era la visión del mundo, la cosmología de esta parte de la Tierra. Entonces, te borran todo, ¿para qué? Para poder volver a resetear. Es como un disco duro, resetearlo, güey, y ya vas a poderle tú meter su información. Crear tu discurso, Entonces, ¿no? porque aquí la educación de lo que se da en la época prehispánica era libre para todos, o sea, el plebeyo tanto como el del rango más alto tenían el mismo acceso a la educación, porque lo que buscaban era un pueblo pensante. Por eso te decía, la pregunta era más retórica que preguntar de qué pasa cuando un pueblo filosofa. O sea, genera un pensamiento crítico, se mejora para el pueblo mismo, no para un bien o un sistema, en el momento en el que encontramos un sistema capital. Entonces, la generación de un pensamiento crítico a través de la filosofía nos ayuda a comprender y más que nada también a cuestionarnos el qué estamos haciendo en nuestra vida. Totalmente. El también encontrar el hilito negro de lo que nos va a llevar a un camino del por qué nos vivimos viviendo como vivimos, pensando como pensamos y sintiendo como sentimos. Porque vivimos con ansiedad, sentimos miedo, sentimos presión, depresión. Ahora, a las nuevas juventudes ahorita es ¿qué voy a hacer de mi vida? Sobre todo cuando pasas por los 20, ahorita que hablamos de las etapas de la vida, Sí. pues a los 20 es la etapa más loca y más interesante de todos, porque ya cuando brincas el tercer piso ya te das cuenta que los 20 no eran para tanto. En el sentido de que en ese te nos venden como sociedad que a los 20 tienes que empezar todo y que si no empiezas a esa edad,
ya no vas a hacer nada, o sea, ya no te va a alcanzar la vida para hacer algo más. Cuando ha habido incluso hace poco, creo que en la UNAM, vi la noticia de una mujer de 86 años que se recibió. Sí, sí, lo vi también. Qué chido. Doctorado o se recibió, entonces es que realmente, ¿y cuántos no se han recibido de la prepa, de la secundaria, personas mayores? Realmente nunca tienes el tiempo, ahora sí como quien dice, el último momento va a ser el día en el que ya no va a haber punto de retorno, ya no puede hacer nada. Mientras seguimos de aquí el día de hoy respirando y manteniéndonos de pie, pues hay que obtener conocimiento, pensando, comunicándolo, sobre todo transmitir el conocimiento, porque hay también personas que se guardan el conocimiento o la filosofía para sí mismos. Lo que ahorita estamos haciendo en esto del podcast era unas conversaciones que yo tenía con ciertas personas y ahorita tenemos la oportunidad de compartirlo pues a quienes nos vean y estén interesados en este tipo de pláticas, sobre todo aquí de la región. Entonces es un poquito también quitarnos esta idea de la vergüenza de pensar, porque incluso ahorita tenemos todos miedo al escrutinio público, de que si piensas algo, alguien tiene un contraargumento, sea válido o no, a veces es solamente para humillarte o trolear, como se dice. Sí. Y ante ese miedo del escrutinio público, de recibir un prejuicio o un comentario que nos haga sentir mal, no compartimos nada. Y se sigue, digamos, enmudeciendo una voz que puede hacer un cambio, porque pues fácilmente no es con las personas, sino los pensamientos. Sí. Hay que seguir los pensamientos y no a las personas. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué ejemplos somos? ¿Qué ejemplos somos? Fíjate, un tema de la educación que es informal, por así decirlo, es desde muy joven, yo tengo a mis sobrinos, a mis primos sobrinos, de los cuales me empezaron a ver como un ejemplo, porque cuando yo andaba en la patineta, querían una patineta como la mía, andaba con los pantalones entubados, pues querían pantalones entubados como los míos. Entonces, de alguna manera, el ser consciente de que alguien me estaba observando y alguien podía seguir mis pasos, mi ejemplo, pues a mí me hizo, de alguna manera, ante ellos, obviamente, el buen ejemplo, comportarme de una manera para que ellos no vieran en mí una mala influencia y no vayan a hacer algo más. Pero eso me permitió a mí ser consciente, el prestarle atención a mi entorno. ¿Quién me sigue? Sí, tu efecto en el mundo, ¿Quién ¿no? es? Exactamente. ¿Qué dejas en el mundo cuando dejamos de estar aquí? Y mientras estamos, ¿qué efecto dejamos en las demás personas? ¿Dejamos un sentimiento bonito, uno malo? Entonces, y trabajar en ello. Creo que es una brújula, vamos a decirle, inclusive moral podemos o decir ética, que es el fin de la vida, ¿no? O sea, sí. que es lo más hermoso, la trascendencia. O sea, que te recuerden. La trascendencia, sí es. Pero bueno, es por tanto mi participación de que hay que empezar a filosofar como pueblo, pero para eso hay que acercarnos. Justo, totalmente. Pues yo también voy cerrando mi participación a partir de esta última idea sí, ya con que esto él está planteando, Roberto, porque filosofar implica entonces que nos planteemos qué podemos hacer, porque no se trata tampoco de ser contemplativos, ¿no? O de comprender, pero luego hay que darnos con la comprensión, sino que la filosofía misma nos dice, bueno, si esto tú estás diciendo que no está bien así, ¿cómo puedes decir que hay otras opciones? Y eso nos abre que la filosofía plantee la interrogante, sin la pregunta la filosofía no es. Entonces, la interrogante tiene que hacernos ver una necesidad de futuro diferente que precisamente nos tiene que llevar a un proceso de búsqueda de puertos y faros, ¿no? Y estos tienen que ser con una serie de principios donde lo más importante sea el humanismo, ¿no? Sí. No puede ser el dinero, no puede ser el capital, no puede ser la supremacía y que nosotros, los pobres, el pueblo, estemos a favor de eso, de que pongamos, ahora sí que las gallinas pongan de presidente al coyote, ¿no? Sí. Entonces, es que ese es el éxito del capitalismo, hacer que los explotados sigan y se quieran volver proponiendo a los patrones, sí, o que quieran ser ellos los patrones, porque el único cambio a veces que se quiere dar es yo ser ahora el patrón y luego explotarte a ti, y eso no es más que la reproducción del odio, ¿no? Totalmente. En ese sentido, me parece importante que pensemos en cómo reconfigurar nuestras concepciones y prácticas sobre la democracia. Ese fue el tema de la cumbre que se cerró en estos ayer, porque los jefes de Estado planteaban eso, ¿no? ¿Cómo pensar en la libertad
No puedes pensar en la libertad si no hay justicia social, Totalmente. dijeron ellos. Pero Sí, sí. también la democracia no puede ser una democracia formal, sino que tiene que ser una democracia real. Y eso implica que la democracia deje de ser representativa y ahora sea participativa. Sí, sí, sí. Y esto Totalmente. abarca, es que con esta pregunta me decía Marcela Pámanes el viernes, me decía, ¿y qué tenemos que hacer? Pues sería actuar, y sería actuar en el ámbito que cada uno de nosotros estamos. Esto que están haciendo ustedes en los círculos de filosofía, de lectura, ya están empezando con procesos de participación, de concientización y compartir con todos los riesgos, Roberto, con todos los riesgos que te troleen, con todos los riesgos que te digan, sí, pero Sí. usted esto, usted lo otro, aquello, ¿no? Sí. Bueno, pero yo ya empecé, ¿no? Y es toda una intención. Pero esto no se logra solos, entonces también el comienzo de lo inmediato tiene que ver con la participación, pero tiene que ver con que no lo haga solo, tiene que ver con la construcción de nuevos y diferentes consensos. Ya no es nada más una sola persona predicando en el desierto, ya encontraste otro como tú que también te dice, oye, sí es cierto, tienes razón, vamos a juntarnos, yo conozco un profe, déjame lo invito, ¿no? Eso ya hace que muchas debilidades se conviertan en una fuerza, y eso es algo crucial, no hacerlo solos, ¿sí? Y otra de las cosas es que esto nos lleva, por lógica, a la organización. Y la organización, pues, tiene que ser diferente a la organización convencional, porque luego las propias estructuras anquilosadas y tradicionales te meten a una disciplina de las jerarquías, y entonces se pierde la posibilidad de la contribución horizontal y del diálogo que permita tomar acuerdos para los cambios. Entonces, esto también tiene que ver con apoyar las causas que otros colectivos tienen. La sinergia comienza precisamente por ver que hay gente que está en la lucha y en el cuidado de la preservación del medio ambiente. Bueno, tú ve en qué puedes apoyarlos. El viernes yo platicaba de un suceso para mí súper importante, que en lo cotidiano tuve la oportunidad de documentar y registrar cosas, ¿no? Y se trata de la tormenta de granizo en la laguna, pero particularmente en Ciudad Lerdo y particularmente en algunos ejidos y en el centro de la ciudad. Yo creo que yo le hice ojo a los vitrales de la iglesia del Sagrado Corazón, porque un día antes dije, oye, están bien chidos, y al día siguiente no quedaba ninguno con la tormenta del granizo. La Plaza de Armas, el Parque Victoria, la Plazuela Benito Juárez, completamente devastado, miles de árboles por las calles, miles de pájaros muertos. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Una reacción inusitada, pero completamente loable, que fue la participación de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, pero sobre todo de la sociedad civil del pueblo. Fue conmovedor, tantas señoras y jóvenes, los deportistas de los grupos del Parque Victoria, que llegaron y dijeron, deme mi bolsa, mi escoba, y empezaron todos a trabajar en la reconstrucción, en la reparación, en la limpieza, en el apoyo a los más vulnerables también. Entonces, ese tipo de acciones se requieran. Eso es la nueva escuela mexicana, la participación en causas comunes, no resolver ecuaciones en el cuaderno, no estar conjugando todos los verbos en todos los tiempos, las tablas, suma, resta, multiplicación y división, un cuestionario sobre el ciclo menstrual. No, es estar metido en la transformación real. Entonces yo pienso que el cambio tiene que ver con la atención de todos los procesos multifactoriales de las problemáticas que hoy nos acontecen, adicciones, violencia, y a mí me llama mucho la atención que cada vez que tenemos que platicar estos temas, yo tengo 2 fuentes recurrentes. Uno de ellos es la pedagogía crítica, pero otro de ellos indudablemente es Pink Floyd, ¿no? Entonces cuando veo esta temática, veo que hay una serie de cosas que nos llevan forzosamente
a tener tres flagelos que tenemos que señalar. Uno de ellos es el homicidio, o sea, esto que estamos platicando acerca de la violencia letal en las escuelas y en la sociedad, que no se nos olvide todo lo que vivimos en la comarca, que fue considerada una de las 5 ciudades más peligrosas para vivir de todo el mundo, ¿no? Sí. La otra de ellas es el ecocidio, la destrucción del medio ambiente, y esto Peter McLaren señala estos flagelos. Y la tercera, el epistemicidio, este asesinato de la razón, que no te dejen pensar, ¿sí? Entonces son 3 puntos que tenemos que atender, pero que es posible, sí es posible, si nosotros a través de estos otros espacios de filosofía, de lectura, lo visibilizamos y tratamos de plantearnos, y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿No? Entonces la educación en las escuelas ayuda mucho, pero los maestros no pueden solos con este trabajo. Yo destaco muchísimo el trabajo de las maestras y de los maestros, porque son un agente de la transformación muy importante, pero sí se tienen que mejorar muchas cosas también en esto que tú mencionabas de la educación informal o de la educación no formal, sí, que se da en todos los espacios de la convivencia, desde la familia, las iglesias, los medios, el barrio, la colonia, el ejido, la comunidad, porque si el cambio no es de entre todos, no es cambio. Totalmente. Sí, no es cambio, muchas veces son buenas intenciones, pero bueno, eso yo es lo que creo que pudiéramos hacerlo, y dónde empezar, cada quien en su ámbito inmediato, y ya. Porque hay otra cosa muy fundamental. Si no somos nosotros, ¿quién? Totalmente. Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Sí? Sí. No, y precisamente ya para que vayamos concluyendo, yo quisiera decir de que tenemos que bajar la filosofía de este mundo de las ideas, de bonitos conceptos y así, a la realidad. Tenemos que hacer filosofía aplicada al mundo. Tenemos que precisamente dejar de estas ideas de, no, yo voy a ser el libertador, el que va a cambiar el mundo. No, no pasa así, ni siquiera Jesucristo tenía 15 apóstoles. Y lo mataron. Y lo mataron, Y ¿no? lo crucificaron. Pero de todas maneras él tenía su raza que lo apoyaba y que quería hacer el cambio. Al final pues se convirtió en la religión más grande del mundo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros con ese tipo de cosas, no? Entonces la filosofía tiene que ser aplicada al mundo material. No tiene que ser enfocada en una sola persona, tiene que ser en colectivo, tiene que ser horizontal. Y necesitamos unirnos como frente social para proteger lo que tenemos aquí, porque el mundo se está acabando, los glaciales ya se van a ir, y nosotros que estamos en un desierto, ¿qué nos va a tocar, no? Esa es mi conclusión. Unámonos como frente, como comunidad. ¿Tú, Alan, qué es concluir? Igual y ya nada más para concluir, algo que ha sido histórico, hablando un poco acerca del anarquismo. Yo al menos, dentro de las diferentes formas de entender el anarquismo, yo lo entiendo como que es la búsqueda de la abolición de cualquier jerarquía injusta. Entonces, en ese sentido, los anarquistas siempre han estado luchando en 3 lugares importantes. Uno, literal, en las armas, otro, en los espacios laborales, y el otro, en las aulas, sean estas de 4 paredes o sin ninguna pared. Entonces, yo abogo por una educación en donde el profesor no sea una figura que esté arriba, sino que esté en el centro, que esté con todos, y sobre todo también que esté detrás de cada uno de esos alumnos. Yo abogo por una educación que como principal valor o como principal virtud del profesor sea la empatía, ¿sí? Porque solo a través de la empatía yo creo que siempre ha sido el canal perfecto para poder transmitir conocimientos, y también que ese conocimiento que yo transmita, el alumno también me transmite su conocimiento. La educación es bidireccional, no puede ser solamente hacia un lado. Bilateral. Sí. Pues fíjate, ahorita por lo que me acuerdo es esta película que salía hace poco del detalle, lo uno con lo que dice Alan, con lo que dices tú del Einstein, ¿no? Sí. Esta película de una escuela, no me acuerdo dónde fue, que tenía pocos recursos y que gracias al maestro que empezó a educar, no de cómo venía la formación del libro tal cual, sino que les empieza a ayudar a enseñar física, e incluso saliendo del aula, haciendo experimentos como lo que es la densidad, con el volumen. Entonces es fuera del guión, como decíamos hace rato, fuera de cuadro, o sea, no puedes usar la guía, la que el maestro
tal cual llevarla, sino que tiene que ser solamente una base con lo que se va a basar para poder aplicar su clase, pero cada clase debe ser diferente, adecuada a cada uno. Y ahorita volviendo ya para también cerrar de lo que es en lo que hacemos ejercicios de la filosofía, que este ejercicio no viene de mí, no nació de Roberto, sino viene incluso en su momento se le dio su crédito a Tania Rubalcaba, que ella hace los círculos de filosofía en la casa en el Centro de Artes del Norte, que mejor conocido como el CAN o Casa Morelos. Este ejercicio me gustó mucho en el espacio donde compartes conocimientos, compartes perspectivas con personas diferentes a ti, que piensan diferente a ti. Dije, esto hay que hacerlo, esto hay que compartirlo, es tan bueno que no debe quedarse aquí, debe salir afuera. Empezamos a hacer los círculos de filosofía el año pasado, en diciembre, han ido integrándose personas cada vez más, una o dos personas que lleguen son nuevas. Y me gustaría tropicalizarlo a la cuestión de la cultura local, que yo le quiero cambiar el nombre a la discada filosófica, a los círculos filosóficos, ponerle así. Más que nada por la cuestión de incluso cómo nace la historia de la discada, que es un platillo típico totalmente de aquí. Nace en los campos, se usa ¿cómo se llama? El disco, de los tractos, y empieza cada quien a poner lo que traía en aquel entonces, un poco de carne de puerco, un poco de carne de res, un poco de salchichas, y al final de cuentas todos aportan y se mezclan, y de ese disco todos se alimentan. Entonces algo así como la filosofía, lo que hacemos en el ejercicio, y esto es para que ya en su casa que nos están viendo, pues creo que ya lo hemos dicho, ¿no? De cómo es el ejercicio, lo volvemos a repetir, ponemos entre todos una palabra al azar, la que ustedes quieran en un papelito, se escoge al azar y cada quien comparte su punto de vista de esta palabra. Inclusive, ¿y la palabra? Volvemos a lo de flor y ¿cómo se decía? Flor y canto. Flor y canto, o sea, cómo nosotros entendemos esa palabra, viene desde nuestros sentidos como la poesía. Exacto. O sea, ahí tiene un avance muy cabrón que tenían los antiguos prehispánicos que le dan significado a su entorno y a sus acciones, porque por ejemplo en este caso la palabra va a ser el disco, el papelito va a ser el disco y todos ahí le van a echar su ingrediente. Al final de la mesa filosófica del círculo, todos se van a ir con algo de todos los que aportaron y todos se alimentan de lo mismo. Sí. Entonces es un conocimiento colectivo el que se va formando ahí. Entonces los esperamos, no sé si salga para antes de la siguiente sesión, que es el martes 21. El lunes. Martes 21 va a ser el próximo Círculo de Filosofía. Los esperamos en la Tinta Cafetería a las 6 de la tarde. Igual la siguiente semana también es el viernes el otro grupo, ¿no? El de Casa Morelos. Más o menos, creo que es que ellos avisan por disponibilidad del espacio. Nosotros tenemos la facilidad con la tinta, por eso como casi no podían por los meses porque era por disponibilidad, por eso dije, hay que hacerlo en otro lado, hay que sacarlo de este espacio para que más gente lo vaya tratando. Y quién sabe si aquí en algunos cuantos años este ejercicio se haga cada vez allá fuera de las pantallas, en una peda banquetera, con su familia, en una reunión familiar, y ya podemos empezar a hablar. ¿Quién dice y hasta hagamos una convención de filosóficos laguneros? Uno nunca sabe, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que realmente se vea que el lagunero piensa, que tiene esta hambre de conocimiento y sobre todo de tacto humano. Y pues con esto concluyo, otra promoción, el domingo 26 vamos a estar en el bosque, también vamos a estar lo que es el Día de la Tierra, va a venir Pepe Migala, el Hobbit, vamos a hacer lo que es el Día del Apoyo Mutuo también, queremos hacer ahí también precisamente un ejercicio de filosofía, varias actividades van a haber, va a haber permacultura, va a haber tianguis, ecotianguis. Conversaciones. Conversaciones, va a estar Gerardo Jiménez, un experto, un maestro del tema de la crisis hídrica aquí en la región, entonces vale la pena para que vayan, de qué es lo que se está hablando en la laguna, qué es lo que, como decía el profesor, qué es lo que estamos haciendo, a nuestro propio alcance y nuestra propia cercanía, estamos haciendo acciones y hay que empezar a conocernos, qué estamos haciendo los laguneros de a pie y laguneros por los laguneros, qué estamos haciendo por su tierra y por su comunidad, y es momento de empezar a conocernos y acercarnos, ¿verdad? Así que los esperamos y pues bueno, eso ha sido todo de mi parte y aquí ya dándole el profe el cierre. Quisiera concluir. Implícitamente yo pienso que hay una coincidencia en las participaciones de cada uno y que tiene que ver entender que la realidad social en este momento se encuentra en un proceso de transformación. Y es una de las únicas cosas, yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Hay una
evolución y hay una condición dialéctica en la sociedad que no es estática, sino que está dialogando, está continuamente cambiando, ¿no? Sí. Y ante tal situación, la educación debe de responder a esta situación de cambio permanente, ¿no? Razón por la cual hay una exigencia muy, muy importante en que esto que mencionabas tú desde el principio, decías, ¿cómo buscaríamos una educación liberadora? Pues precisamente a través de un conocimiento que sea coherente y pertinente con lo que sucede, con los fenómenos naturales, pero también con las transformaciones sociales, económicas y culturales, que permita que la escuela recupere día con día la vida cotidiana, que recupere la problemática local, que recupere la conciencia histórica. Ahorita que veníamos a tu casa, yo me quedo viendo los nombres de las calles. ¿Por qué no? Y los nombres de las calles son de los empresarios y muchos de ellos fueron viles explotadores, pero al momento que se recupera y se reconoce la labor del empresario, salvo honrosas excepciones, personas, algunos de ellos humanistas, no todos, también se tiene que reconocer y en igualdad de términos que la transformación de la laguna lo es por el trabajo de su gente. Totalmente, es tan valioso como el capital del patrón o más, porque es realmente lo que transforma. Sí. Las fuerzas productivas son los que generan la riqueza y son los que transforman. El proceso de explotación es el que los despoja no solo de la riqueza que ellos mismos producen, sino también de su conciencia. Y entonces sí tenemos que buscar que la educación recupere esta conciencia histórica, recupere también el conocimiento de la geografía. Yo platicaba precisamente en el medio, en contextos, les decía, porque durante la semana se presentó ahí un representante del ALA, que hablaba de que México es la economía número 15 en el mundo, esos eran los datos que él aportaba ahí, pero la interpelación en este dato es, y al señor de la esquina que trae el carrito de las frutas, ¿qué le significa eso de que somos la economía número 15 en el mundo, la economía global número 15? Qué bueno, qué chido, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es el significado de esto? Entonces, tendríamos que bombardear con estas preguntas la realidad que vivimos y acoplar el proceso educativo, porque en la nueva escuela mexicana la problemática se saca de la lectura crítica de la realidad. O sea, no vienen los contenidos en un listado, sino que las maestras y los maestros tienen la autonomía curricular para poder ajustar el programa sintético con el currículum nacional a la tropicalización que dice Roberto, a las condiciones del contexto. Pero en un proceso que lleve a los alumnos a transformar y a transformarse en la acción educativa. Esto implica que esta modificación entonces va formando un facultamiento, y ese facultamiento de actuar, ese facultamiento de decir, ese facultamiento de escribir, de leer, y esto es empoderamiento, y es un empoderamiento que te dé la capacidad de coincidir con otros, de dialogar, de formar comunidad. Es emergente, es urgente que nos constituyamos como una comunidad, y este es un ensayo perfecto de lo que podemos hacer si coincidimos con otras y con otros, y bueno, una observación y una invitación, que invitemos a las mujeres, que invitemos a las muchachas, porque pues este coloquio de 6 caballeros es importante, pero si la voz de ellas está presente aquí, yo les aseguro que nos transforma y nos mejora todo. No, cambia, ¿verdad?, todo el discurso. Porque ese va a ser otro de los rollos que nos van a decir ahorita las muchachas cuando estén escuchando esto que decimos, pero el corazón de ellas y el trabajo de ellas y la conmovisión que ellas tienen de la vida, yo les aseguro que nos transforman lo que hoy dijimos. Sí, no, totalmente. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contento que abran estos espacios. Sí, y pues ya, pues muchas gracias por ver este capítulo de Cefalia.
Estoy muy feliz por la participación de todos ustedes porque pues somos personas que nos interesa, hemos intentado hacer algo por nuestra comunidad y pues lo estamos logrando con pequeños pasos, ¿no? Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias. No, soy- Comercial también. échatelo, no hay Comercial, problema. Yo quiero invitarlos el día 24 y 25 de este mes, que es el próximo viernes y el próximo sábado, en la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a tener un encuentro de investigación educativa. Estará con nosotros Manuel Gilantón y la doctora Telvina Sandoval también. Y además, la producción científica de maestros locales, de maestros de La Laguna, que van a estar presentando sus proyectos, todos ellos dictaminados en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa o en revistas científicas. Estas producciones se han estado llevando a Monterrey y las revistas pues tienen una circulación global, pero nosotros no queremos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por esa razón hoy las presentamos aquí en la UPN, atrás de la central camionera, a un lado de Cáritas. Ahí vamos a estar, es completamente gratuito. El viernes es durante la tarde y el sábado es en la mañana. Toda la tarde del viernes y toda la mañana del sábado. Los esperamos, no falten y nos va a dar mucho gusto contar con ustedes también ahí. No, sí, excelente. Muchas Muchas gracias. Y pues nada, agradeciendo también a Alan por el venue de hoy que nos prestó su hogar. Gracias, Alan. No, de nada. Estamos agradecidos. Ya, pues ya, vámonos. No, excelente.